General Antonio José Rivero González, ¿cómo está mi general? Bienvenido, general de brigada, bienvenido a esta plataforma que quizás para usted no convencional. La mayoría de los invitados que he tenido están acostumbrados a otros medios, pero vienen a estos espacios porque son medios de comunicación del pueblo, mi general. Si algo no nos ha podido quitar estos comunistas o estos narcoestados que se han implantado en nuestras sociedades es justamente esto, estos medios alternos del pueblo, que incluso ha podido venir quien ahora es nuestra premio Nobel, María Corina Machado, estuvo en el live de Kilómetro 2 veces. Entonces, esto nos demuestra el alcance y el poder de las redes sociales, teniendo en cuenta que usted es un experto en comunicaciones. Dicho esto, no quiero dejar pasar la oportunidad de, de saludarlo fraternalmente y darle la bienvenida, mi general. Bienvenido a este espacio. Gracias, hermano. Realmente complacido de tu invitación, muy agradecido y en aras de sumar siempre en en esta estrategia comunicacional que no se puede obviar de ninguna naturaleza. Los conceptos, pues yo tengo que todos, de alguna manera, todos los medios pueden ser empleados por la población, por todo ciudadano, por la ciudadanía en forma general. Yo no uso TikTok y lo quiero señalar, no lo uso por razones de seguridad. Tengo mis preceptos para usar esta red porque sé, y como experto en la materia, que es necesario utilizar algunos elementos, digamos así, de tipo firewall para poder evitar algunas intersecciones, algunos rastreos que se pueden realizar a través de esta red y está determinado que sí lo pueden hacer. Y no en vano ese temor que ha existido aquí en los Estados Unidos para que esta red sea, pues, sea utilizada por miembros del gobierno o en áreas de suma importancia de seguridad interna. Entonces, eso no es mentira. Es obvio que un medio y una red de esta naturaleza, donde su origen está en China, y los chinos son muy avanzados en materia de intervención, de rastreo, de sondear las redes, diferentes redes a través de las vías de comunicaciones y poder intervenir silenciosamente para poder obtener las informaciones necesarias en lo que la labor de espionaje está presente permanentemente desde el punto de vista político, militar, económico, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo no uso TikTok también, porque el tiempo apremia en el uso de las redes. Está X, o el antiguo Twitter, está Instagram, y bueno, de alguna manera los medios tradicionales con que me bato. Pero sin embargo, este medio que está masivamente utilizado, pues no hay que cerrarse tampoco, y por eso me permito ofrecer la oportunidad a tu persona, primera vez que lo hago a través de este medio, y bueno, vamos adelante, comunicar lo que tengamos que comunicar y poder ofrecer la bondad de la información en lo que a mi persona modestamente puedo difundir. Perfecto, mi general, siempre con el amplio conocimiento de cada uno de los invitados que han venido a este espacio y a otros espacios también. Dicho esto, cuéntenos a la audiencia quién es el general Antonio José Rivero González y qué significa ahora ser exiliado después de haber pertenecido a las fuerzas castrenses de Venezuela. Mira, soy una persona, un ciudadano, este, común y corriente como cualquier otro, con una profesión que me hice militar, donde tuve 4 años de academia y 26 años de servicio, con sus altibajos desde el punto de vista militar, pero siempre tratando de mantener lo más ecuánime posible y lo más sujeto a las normas, leyes y reglamentos. En algún momento me distendí de ella por razones X que me, digamos así, me desprendí en un momento determinado creyendo poder tomar partido en algo
que pudiera ser mejorable, pero sin embargo, pues rápidamente me di cuenta de que las cosas tenían que encaminarse de acuerdo a lo que estaba sujeto y lo que la mayoría de la población debería tener presente siempre. Hice mi carrera, también en la especialidad de comunicaciones, me hice ingeniero electrónico, especialista en redes de transmisión de datos, sistemas telemáticos, soy magíster en ciencia y artes militares, mención estrategia, y bueno, he ocupado esos cargos de comando, control, comando y plana mayor, estado mayor, y he sido jefe de estado mayor hasta de una división de infantería de selva y bueno, por supuesto, en todo ese tránsito, en un momento de mi carrera, estando ya el gobierno del difunto Taydor Chávez, en el año 2002, me envió a Protección Civil, dado que yo me enfrenté en ese tiempo a su regreso, cuando regresó de aquella renuncia, que ciertamente soy testigo de que él renunció en su momento. Este, y por supuesto, tuvimos tuvimos un encuentro allí basado en el conocimiento que él tenía en mi persona. Y por supuesto, ya yo tenía digamos, mi posición muy firme, que la había cultivado desde muy niño, contrario al comunismo, contrario al castrismo, contrario a cualquier ideología de izquierda que pudiera significar algo contra el país, contra la voluntad popular. Y por supuesto, eso incluyó digamos, una desconfianza absoluta en él y una separación que no quería que yo estuviera amando y me mandó a Protección Civil. Eso ocurrió en el año 2002, 2003. Y desde ahí pues estuve en Protección Civil, lo que es que le salió el tiro por la culata en cuanto a mi comportamiento, porque en Protección Civil hicimos un trabajo de más de 5 años y medio, con un equipo de trabajo, armamos un gran equipo de trabajo, tratamos de levantar esa organización que trabajaba por la vida, con la vida y para la vida, en prevención y atención en cualquier tipo de emergencia y transversal a todos los sectores del país. Y durante esos 5 años y medio, pues, pude, desde Protección Civil, pudimos gestionar un servicio público como realmente lo manda la ley, como lo manda la Constitución, como lo manda el servicio mismo. Y eso causó furor en los predios del régimen, en los ministros, porque yo no obedecía a cuestiones partidistas, oficialistas o socialistas, y de ninguna naturaleza tampoco aceptaba asesoría cubana, incluso, pero sin embargo tuve relación con la defensa civil cubana, muy al nivel profesional, por supuesto, pero en ningún caso aceptando desde el punto de vista ideológico. Entonces, todo eso dio una connotación muy fuerte a la Organización de Protección Civil bajo la Dirección Nacional, y más allá de que no logró, por supuesto, el 100% operatividad y que un sistema se estableciera debidamente como corresponde a una organización de esta naturaleza preventiva y de asistencia, pues, pero sí llevó a cabo, digamos, acciones muy importantes y con un personal que yo valoro mucho hoy, como son los voluntarios, son los bomberos, porque es un servicio que se hace de corazón, se hace sin ningún ambague, sin ninguna distinción de color, raza, posición social, y siempre asumen los riesgos desde la mayor connotación, digamos, desde el punto de vista de amenaza que pueda existir, sea antrópica o sea natural. Entonces, eso me enseñó muchísimo a mí en Protección Civil, aprendí mucho de esa organización, y tanto a nivel nacional como internacional, y por supuesto significó mucho para el país la trascendencia de esa organización, y al final tenía una posición como servidor público, no como político, porque era militar. No decía patria, socialismo, muerte, me decía muera por la vida, con la vida y para la vida. Eso le ardía a cualquiera de los ministros, le ardía al PSUV que yo no hablara de patria, socialismo, muerte, que yo no hablara de gobierno revolucionario, sino de gobierno nacional, como lo dice la ley. Y como estaba establecido, pues todas esas cosas, y al final Chávez me saca diciéndome que yo no me alineo a la política. Y yo, bueno, no me alineo a la política, yo todavía era un soldado, tenía que obedecer, y me sacó y me mandó a la Fuerza Armada. Y allí es donde en el año 2008, pues cuando llego a la Fuerza Armada, entonces es donde me encuentro
la real presencia de los militares cubanos. Y bueno, ahí comienza mi lucha contra esta gente y termino siendo perseguido, siendo excluido. Me dan un cargo y no duró 7 meses porque me rebelo a decir patria, socialismo, muerte, porque solamente me dedico a la parte militar y estaba adquiriendo un liderazgo militar operativo muy fuerte en esa división porque los soldados, los oficiales, la tropa profesional tenía digamos, logré una ascendencia moral muy fuerte. Yo me paraba delante de la división completa y no decía patria, socialismo, muerte, me volteaba a darle el parte al general de división, que era superior mío, era el comandante de la división, y no le decía patria, socialismo, muerte. Y eso significó mi salida de ese cargo, al punto que, bajo este concepto, excelente general, cumple a cabalidad toda su tarea, pero no es un buen revolucionario, no responde al saludo patria, socialismo, muerte. Sí, me sacaron del cargo y me mandaron a mi casa y yo, en virtud de ello y en virtud de todo el trabajo que venía haciendo y que intenté reclamar o hacer gestiones para lo que estaba significando la presencia militar cubana dentro de las Fuerzas Armadas, conociendo elementos o áreas o estando metido en áreas que realmente solo le competen a los militares venezolanos en materia de seguridad y defensa, pues consideré que ya no era el momento y pedí mi baja porque en mi casa no hacía nada. Y cuando ya me tenía el tiempo para poder ascender a general división, no quise llegar a ese momento porque sí veía que no iba a ascender. Y si me iba de baja después de no ascender, iban a decir que me fui de baja por no haber logrado el ascenso. Entonces preferí irme antes, no concursar propiamente en los tiempos, como y me fui antes, en abril, ya en mayo comenzaban las evaluaciones y las proyecciones de generales a división, y pedí mi baja y comencé las denuncias públicas que llevaron a mi persecución, juicio militar, juicio civil y persecución política hasta el día de hoy, pues que me tiene en el exilio. Es más o menos lo que puedo señalar. Hay tantas cosas que pudiera decir en persona, pero lo que más significativamente, esta lucha que comencé en contra de la ignominia de este régimen, traidor, nefasto, ilegítimo, usurpador y que trajo bajo la manga toda ese planteamiento socialista del siglo XXI, comunista, castrista, soviético, de Irán, etcétera, etcétera, pues, y que tiene en el estado de destrucción, muerte, miseria, como tiene hoy a Venezuela en estos momentos. Entonces, bueno, en eso estoy y la lucha no ha parado, no he dejado de pronunciarme a costa del sacrificio y lo que ha significado propiamente esto contra mi persona y en lo personal, en lo familiar, etcétera, etcétera. El cuerpo militar o el cuerpo castrense siempre apegado a la jurisprudencia, siempre apegado a la norma. Dicho esto, mi general, ¿cómo queda? Y le hago esa pregunta y después le doy el pase a Jessica, quien le doy la bienvenida. ¿Cómo queda la imagen del militar o de los cuerpos de seguridad en general? ¿Y en qué se diferencia antes de la llegada del chavismo y la instauración del socialismo del siglo XXI, parte de arraigo en estos 26 años que tiene en Venezuela? ¿Y qué diferencia hay con ese militar antes del chavismo y después del chavismo, ahora con, con el plus de que ni siquiera hay un gobierno, ni siquiera hay un dictador? Estamos hablando del jefe narcocriminal más grande de la historia, por cual pesan 50 millones de dólares como recompensa, abundante información y pruebas de parte de la primera potencia del mundo en contra de ese sujeto. Entonces, dicho esto, ¿cómo está la imagen del militar ahora defendiendo a un narcocriminal? ¿Y cómo estaba la imagen del militar venezolano antes de la llegada del chavismo y la implantación, parte de arraigo en estos 26 años de tiranía narcocriminal en Venezuela? Bueno, mira, hay mucha diferencia realmente, muchísima diferencia. Todavía tengo que señalar con toda realidad y verdad, hay militares que
fueron formados todavía durante la Cuarta República, digamos así, por decir un espacio, o antes que llegara el difunto traidor al poder. Eh, Hay militares que todavía están allí y, y ellos saben la gran diferencia que hay entre lo que existieron en su momento de formación y lo que hay ahora. Lamentablemente, estos militares en su mayoría ocupan, digamos, los más altos cargos militares y la estrategia de, digamos, de ganarse esa institución, de establecer esa institución como un soporte al proyecto comunista, socialista del siglo XXI, como se quiera llamar, en el orden de esa izquierda o el proyecto de destrucción de Venezuela, pues esos militares se han, lamentablemente, han sido genuflexos, se han sujeto a las bondades, a los privilegios, a los ascensos, al poder. Han sabido utilizar desde Chávez y toda la estrategia de militares que participaron con Chávez el 4 de febrero y entre otros, y han sabido utilizar una estrategia de saber cómo amarrar a los militares para tratar de llevarlos a dominar el espacio institucional y, por supuesto, sujetarlos a el proyecto político del régimen del difunto traidor y ahora de Nicolás Maduro. Ya con Nicolás Maduro, que no tiene el ascendiente de ninguna naturaleza militar, ciertamente hacia aguas abajo, porque no lo tiene como tal, porque la gran mayoría de los militares aguas abajo son ciudadanos y eso tenemos que verlo. Y ahí, dentro de la que tú me planteas como diferencia, hay que ver esa realidad. Si realmente hay un 80, 90% de la población, 80, vamos a ponerle un 80 con moderación, está en contra del régimen de Nicolás Maduro, son ciudadanos, por ejemplo, es la población el 80%. Pero, ¿quién es la población militar? La población militar es esa misma población civil, está unida, está enlazada a ella. Y por supuesto, yo no digo que tenga el 80%, pero por lo menos el 60 o sobre el 50% está contra el régimen de Maduro. Ahora, muchos se preguntan por qué no lo hacen. Y está la gran diferencia. Y hay que saber conocer, saber entender a la institución militar en qué, en las bases fundamentales que la sostienen, que es la disciplina, la subordinación y la obediencia. Eso es vertical totalmente. Y siendo vertical, por supuesto, no se puede obviar de que un sargento, un capitán, un teniente, un subalterno de un general, de un coronel, o un coronel subalterno de un general, tiene que cumplir órdenes, tiene que obedecer, tiene que subordinarse y tiene que mantener una disciplina. Y si no la tiene en la parte individual, entonces va afuera, o lo dan de baja, o lo meten preso si se amotina, o si comete algo individualmente, y si es colectivamente, es peor. Ahora, ellos han sabido utilizar la estrategia de la inteligencia, han minado de inteligencia los cuarteles, las instituciones militares, las promociones, han sabido intervenir con inteligencia todo el estamento militar. ¿Para qué? Para detectar cualquier contra al régimen, cualquier contrarrevolución, digámoslo así en los términos de ellos, cualquier traición, como dicen ellos. Y basta que tú en un batallón de 100, hoy son 100, pero un batallón que antiguamente podían haber 500 soldados, 500 efectivos entre militares y tropas profesionales, entre oficiales, tropas profesionales y tropas alistadas, pues hoy hay 150. No llega al 50% jamás de la operatividad que tenían anteriormente las unidades militares. Entonces, pero sin embargo, hablando de un número, en 200 personas que pueda tener una unidad militar tipo batallón o 800 personas que pueda tener una brigada, hay elementos de inteligencia muy bien colocados que permite detectar inmediatamente, y si su tarea es detectar inmediatamente cualquier contrarrevolución o cualquier contraopinión a lo que es la emanación de órdenes relativas a la política desde Nicolás Maduro hacia abajo, lo que era con Chávez y lo que es hoy con Maduro. Entonces eso inmediatamente se detecta, es detectable y esas personas son separadas o del cargo
o son separadas de la unidad, son llevadas a la DGCIN, son llevadas a la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Aérea o la Guardia Nacional, dependiendo el componente donde se realice. Esa es la mayor diferencia que hay con respecto al anterior, pero sigue siendo el hombre de uniforme, sigue siendo el hombre con un deber militar, sigue siendo un hombre que tiene una constitución sobre sus hombros, de acuerdo a un juramento, de acuerdo a un cumplimiento del deber en función de la soberanía en seguridad y defensa y de la soberanía como territorio y de la soberanía como voluntad popular. Y en ese sentido, pues le corresponde actuar. Ahora, la inducción a qué es lo que dice la orden, y la orden es que no ganó, por decir, con respecto al 28 de julio, el presidente González Urrutia, sino que ganó fue Maduro, pues esa es la orden que hay que cumplir y tiene que sujetarse a eso. Y quien diga lo contrario, entonces va preso o va expulsado o tiene que hacerse desertor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa inteligencia está quebrando internamente, está mermando. Es como aquella frase de que una manzana podrida en una caja termina pudriendo toda la caja. Es algo así, es una penetración. ¿Por qué? Porque estos elementos de la inteligencia saben captar, tienen operaciones psicológicas, tienen operaciones de captación desde el punto de vista de verbo, de posiciones, de rostro, de gesto, etcétera, etcétera, que le permiten identificar en qué orden pueden presentarse estas personas que son contrarias. Y eso, pues, vemos ya a través de las diferentes, digamos, desapariciones, por decir, militares que tienen tiempo que no se ven, que salen los familiares, mira que el capitán tal, el sargento tal, el mayor tal, no ha ido a mi casa, parece que anda desaparecido, ya no está en la unidad. Son militares que de alguna manera se han manifestado en cualquier orden, inmediatamente lo aprenden. Pero mayoritariamente la fuerza está a favor de lo que era, digamos así, antes que llegara el chavismo. Pero mayor aún, ¿por qué? Porque se han dado cuenta, si anteriormente o al principio de la primera década, cuando estaba el difunto traidor y que era militar y que tenía ¿cómo decimos? Le vendía chupetas, le vendía caramelos, privilegios, etcétera, etcétera, con los cuales, y había recursos monetarios para ello. En esos momentos, pues, no había esa manifestación en contra de manera absoluta, a pesar de todo lo detenido, como el caso de la Plaza Altamira, como el caso del general Baduel, como el caso, mi caso, como otros casos, como la promoción que la última promoción que graduó Chávez y que le entregó el sable Chávez, y que gran cantidad de esos subtenientes, como el teniente Araña, el teniente Briceño, el otro que mataron allá en San Antonio, esos que están presos allí en Ramo Verde, se rebelaron. Es decir, que había una promoción propiamente formada en los principios de Chávez que tenía una connotación de que esto no iba por buen camino y se rebelaron, como el caso de la promoción del teniente coronel Marín Chaparro, también un grueso número de oficiales, y que él fue ayudante incluso de Hugo Chávez en su primer momento como alférez mayor que fue, y que lo arropó Chávez, que siempre lo buscaba los primeros de su promoción para tratar de arropar ese liderazgo e inducirlo a promocionarse a la promoción, a su promoción, siendo líderes, siendo primero en su promoción, y poder alienar esa mente, lo cual no pudieron hacer con esa persona como Marín Chaparro. Ahí vemos esa cantidad de oficiales. Entonces, sí hay una cantidad de oficiales que a través de todas las promociones han ido dando curso a sostener ese valor ciudadano, ese valor de país, esa idiosincrasia, esa cultura, y se mantienen silentes, se mantienen ahí. Claro, hay temor, hay terror interno, y por eso no pueden actuar. Es difícil la coordinación, es difícil la articulación en un momento determinado. Y por eso mi llamado siempre ha sido a la desobediencia masiva, simultánea, en un momento determinado y de acuerdo a lo que haya, de manera articulada, con un elemento político por medio y una intervención internacional, que es el tercer factor que yo llamo para poder darle la liberación a Venezuela. Entonces, sí hay diferencias de ese punto de vista de gestión, pero en el fondo, la venezolanidad, la cultura, la idiosincrasia de esos militares que están ahí se mantiene sólida realmente y quieren libertad, quieren actuar de alguna manera, pero no es fácil.
y esto hay que comprenderlo desde ese punto de vista, como dije inicialmente, la base que vertical de lo que es una institución y por supuesto el terror que han impreso, porque cualquiera se puede levantar, pero puede terminar hasta muertos como han terminado algunos de ellos dentro de los cuarteles y fuera de los cuarteles, o algunos desertores como han habido muchos. Ojalá no haya más desertores y cuidemos porque esto está pronto a que pueda, Dios mediante, darse definitivamente con la libertad para Venezuela. Que no haya disidencia, que resistan un poco. Hay dos preguntas que tengo en mente, pero las voy a hacer. Después le voy a dar el pase a Jessica y le doy la bienvenida a mi hermano Don Maracucho, ambos venezolanos, y el cual les tengo respeto, cada uno a su estilo. Jessica, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas Con tardes, Jess. sentimiento, gracias. Gracias, mi amor, por siempre abrirme tu espacio, señor. General, placer conocerlo, Maracucho, hola, mi amor. Yo le tengo una pregunta con respecto a, usted hizo mención a lo que es los cubanos dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que todos hemos tenido curiosidad de ese tema, porque, o sea, todos decimos si están o no están. Entonces, como usted está afirmando de que sí estuvieron porque usted los vio, yo le pregunté, ¿desde qué año están los cubanos aquí? O sea, ¿y de qué forma? Porque tomando en cuenta de que antes se cuidaban un poquito más las formas, cuando trajeron a los cubanos que venían que como cooperación o algo así. Y lo otro es qué tanto influyen ellos dentro del ejército, o sea, de las Fuerzas Armadas venezolanas, qué tanto poder tienen, como para por lo menos con un general. Bueno, mira, Jessica, esto no es nuevo. Yo he dado, wow, múltiples informaciones desde el año 2010 que irrumpí en la palestra pública denunciando la presencia militar en diferentes áreas, después de leer los acuerdos secretos que se firmaron en el año 2008 entre el Ministerio de la Defensa y de Venezuela y el Ministerio de Defensa de Cuba. Y áreas que fueron, acuerdos que fueron renovados, que nos pasó por el Congreso, la Asamblea Nacional, entregué fotografías, videos, denuncié públicamente creyendo que pudiera tratar de paralizar esto a través de una fiscalía, pero eso cayó en un balde vacío. Eso continuó, eso no ha parado. Los cubanos, te digo, yo he hecho un proceso de investigación, una investigación bastante acuciosa de por qué los cubanos, por qué esto Venezuela. Pero resulta que los cubanos han sido utilizados, han sido, digamos así, vasallos de lo que fue la Unión Soviética y este proyecto data de la conquista de Venezuela, data con el objetivo de conquistar a Venezuela para el comunismo, para el socialismo y ser cabeza de playa en Sudamérica para irrumpir contra los Estados Unidos, formar un bloque, oye esto, conformar un bloque suramericano, un bloque geopolítico, con el petróleo de por medio, como el petróleo como principal recurso y energético y de recurso económico, y eso es lo que llevó a Chávez propiamente. Esa intentona vino de los años 60. En el año 60, después de que tomó el poder por la vía guerrillera Fidel Castro, el criminal de Fidel Castro, y que vino a Venezuela enviado por Moscú, enviado por Nikita Khrushchev para convertir a Venezuela en un aliado suramericano y conformar ese bloque suramericano en contra de los Estados Unidos. Y tratando de hacerlo por la vía diplomática. Y como Rómulo Betancourt le negó toda esa posibilidad y le dijo que el petróleo era de los venezolanos y no de otros, y que quien requiriera el petróleo de Venezuela tenía que pagarlo, etcétera, etcétera, pues eso fue un fracaso para él en su política, y de allí vino la lucha armada de los años 60, las rebeliones. Decía Fidel Castro ante esa negativa de Rómulo Betancourt, en la antigua sede de la embajada cubana en las colinas de Bellomonte y frente al Ávila, Cerro del Ávila, decía:
o dijo entre militares venezolanos y allí entre varias personas cuando hizo esa visita famosa que llegó con armas a Maiquetía, dijo que ese Cerro del Ávila, esa montaña que ustedes llaman Cerro del Ávila, esa será la próxima Sierra Maestra de Latinoamérica. Asimismo, es decir, él fue el promotor y por supuesto, lamentablemente, con una cantidad de militares, con una cantidad de políticos, los partidos de izquierda, y que llevaron la lucha armada sobre Venezuela para irrumpir en el poder, tal cual como ellos lo hicieron en Cuba. Ese fracaso conllevó, pues, por supuesto, un cambio de política, todo financiado desde Moscú. Y toda la intervención a través de los demás países, en Centroamérica, en Colombia, todo fue financiado a través de Moscú y todo fue llevado. ¿Por qué? Porque ¿qué decían los rusos? ¿Qué decían el gobierno ruso? Por decir, que mal podían ellos venir más catire de ojos azules que los gringos y con un idioma abstracto como el ruso a venir a Sudamérica a hablarle de comunismo en contra de los Estados Unidos cuando le era más difícil pues entender eso como tal y que había que hacerlo desde las voces propiamente latinas y le fue favorable pues el accidente histórico de este Fidel Castro, de este criminal en tomar Cuba y en las narices de los Estados Unidos allí, y por supuesto volcándose hacia Venezuela, porque Venezuela, después de la Segunda Guerra Mundial, fue catalogada geoestratégicamente como un puntal por su petróleo, por su posición geoestratégica y también por su cultura independentista de Simón Bolívar. La revolución bolivariana, para que sepas, Jessy, que los que escuchan acá, no es un concepto o no es un nombre que fue tomado por el difunto traidor a priori. No, ya ese nombre venía inscrito desde Nikita Khrushchev con Fidel Castro, porque ellos decían que había que sembrar la revolución en Venezuela y que tenía que llevar como bandera el pensamiento bolivariano. Y decía Nikita Khrushchev en su momento que ese pensamiento de que los Estados Unidos de Bolívar, sobre que los Estados Unidos de Norteamérica están llamados por la providencia a plagar las Américas de miseria, ese pensamiento debe ser la bandera. Es decir, ya lo decía Clever Ramírez, ingeniero, profesor de la ULA en 1970, cuando ingresaron aquellos jóvenes bachilleres a la Academia Militar de Venezuela y diferentes escuelas de armas, academias militares, la naval, la aviación, decía, dentro de 20 años tomaremos el poder y haremos lugar a la revolución en Venezuela. ¿Y por qué 20 años? Porque esos jóvenes que venían ya ideologizados, que habían adoctrinado en los liceos, mediante un plan educativo de captación de militares para poder infiltrar a la Fuerza Armada, porque decían que no había revolución si no tenían armas. Y ante el no poder por la vía de las armas en la lucha guerrillera, entonces lo fueron a las Fuerzas Armadas. Y allí pues entró uno de esos, fue el Hugo Chávez. Y dentro de 20 años, porque esos serían comandantes de batallón y podían actuar de manera independiente. ¿Y qué pasó 20 años después? Primero hubo el movimiento de tanques con el mayor aquel que estaba de segundo comandante en el batallón Ayala, en el grupo Ayala en el Fuerte Tiuna. Y después en el 92, casi inmediatamente, a 22 años, la irrupción de aquel golpe del 4 de febrero. Entonces, pare de contar, esto es un proyecto. Entonces, los cubanos siempre han estado metidos y siempre han estado haciendo inteligencia en Venezuela y unidos a los partidos de izquierda. Ahora, utilizaron a y posteriormente, después que dejaron las armas, y tengo información, pues por supuesto, porque participé en una reunión en el año 96, que me dio lugar a esa investigación que he venido haciendo silentemente y que hoy estoy plasmando en un proyecto que voy a traducir en un trabajo que ha de publicarse prontamente, o Dios mediante, de manera abierta y pública, pues, lo que vengo haciendo y cómo hilvanar todo esto que le estoy contando y cómo llegaron los cubanos y por qué Venezuela está en las condiciones en las cuales está actualmente, de dónde procede. No procede solamente Cuba, procede la Unión Soviética. Y en el año 2007, cuando ya Chávez decide que no es por las armas, decide meterse por la vía democrática y lanzarse como candidato, pues desde el año 2007 habían cubanos en Venezuela que vinieron a asesorarlos en la parte publicitaria, en la parte informática, en la parte de propaganda. Y desde 1997 lo acompañan. Después ingresaron, por supuesto, después de la campaña ingresaron en el 99 y masivamente a raíz de la tragedia de Vargas y empezaron a entrar en las famosas misiones
pero en la Fuerza Armada todavía no habían entrado como tal. Habían entrado en diferentes sectores, salud, educación, etcétera, etcétera, a nivel político. Pero es propiamente a partir del 2007 cuando llegan a la Fuerza Armada, 2006, 2007, cuando el primero que se reveló fue el ministro Raúl Salazar. Raúl Salazar, que fue el primer ministro de la Defensa de Hugo Chávez, y que Hugo Chávez lo llamó y le dijo, mira, yo quiero que hagamos un cambio en la Fuerza Armada. Y yo quiero que tener una referencia de una nueva institución militar. Y para ello yo te pido que visites a Cuba y vayas a Cuba y hables allá y veas cómo es la Fuerza Armada, a ver si podemos. Y por supuesto, Raúl Salazar lo bypaseó y lo sobrellevó un poco. Y así trató intentando después con otro ministro militar, el que le siguió a él. Y después lo trató de hacer entonces. En ver que no pudo con la parte militar, entonces nombró a José Vicente Rangel ministro de la Defensa y trató de meterse por ahí de alguna manera. Ahí empezaron las investigaciones de inteligencia estratégica desde el Ministerio de la Defensa y empezaron a visitar a Cuba para ver de qué manera se pudieran hacer esos cambios. Yo tengo documentos de eso porque tuve la oportunidad del 2008 de conocerlo cuando empecé a ver desde cuándo penetraron los cubanos en la Fuerza Armada. Pero todos los informes de inteligencia estratégica decían que no podía adaptarse la Fuerza Armada a la cubana, porque había una idiosincrasia en primer lugar. El territorio no era el mismo que tenía Cuba, que era una isla, este era territorio firme. En fin, una cantidad de factores que no eran favorables a un cambio o a una similitud de organización igual a la cubana. Bueno, eso fue pasando. Después cayó el 2002, 2003 y todo eso Chávez lo manejó con pie de plomo para evitar eso, porque no confió ya en la Fuerza Armada como tal y se mantuvo digamos, expectante hasta posteriormente cuando llegó el ministro de la Defensa, el general Baduel. Pero Baduel, aunque se opuso, tuvo algunos matices que le permitieron ver de qué manera pudiera encontrarse. Ahí fue donde entró el Patria Socialismo Muerte, que fue con Baduel. Lamentablemente lo permitió a pesar de estar en contra de ello, porque fue con él. Él no hubiera podido evitar que se diera ese Patria Socialismo en la Fuerza Armada y que llevó al general Viva a rebelarse contra él y contra propiamente la Fuerza Armada y que después le abrieron juicio militar, etcétera, etcétera. Y el general Viva, pues por supuesto, con todo ese valor, con toda esa moral y toda esa dignidad, pues se mantuvo firme en su posición y fue uno de los primeros, de las primeras revelaciones en contra de esta situación cubana. Pero después que gana Chávez, entonces sí, en el 2007 que sale Baduel y que se vuelve en contra totalmente, el general Rangel Briceño es quien le da la buena proa a esto. Y comienza junto con el general Mata Figueroa y ya los generales allí, ya lo que estaban era genuflexamente sumisos a cualquier orden de Chávez. Y ahí es donde empieza la penetración cubana en la Fuerza Armada, pero no solamente la cubana, porque ya todo viene haciéndose con un enlace permanente con Rusia. Y todos los sistemas de armas empiezan a adquirirse con una venia cubana. Y lo que se compara afuera para alimentar a Cuba con recursos, todo pasaba por Cuba, así fuera de Moscú, para tratar de darle un matiz de otra naturaleza latina. Entonces, bueno, lo cierto caso es que desde ahí comienza propiamente y no ha parado. No ha parado, sigue allí. Ahora, ¿qué significa esto como poder? Que ellos han elaborado, pues, desde el punto de vista de inteligencia y sujetan las órdenes en el alto mando militar. Y en el alto mando militar están sujetos a la doctrina que ellos han implementado desde el punto de vista cubano, desde el punto de vista ruso, desde el punto de vista chino. Y los sistemas de armas están supeditados a esos países que lo han aportado. Todo el sistema, las principales armas que tiene de destrucción masiva, la que tiene el ejército, son rusas o son chinas o están articuladas de manera tecnológica, como es el caso de los sistemas antiaéreos con los radares chinos, que son muy avanzados. Entonces, y allí pues que no es solamente los cubanos siguen sosteniendo en todas las redes una presencia, por supuesto, como en cumplimiento que se mantenga esa relación
digamos, de asesoría, de vigilancia prácticamente con las Fuerzas Armadas venezolanas y en todos los componentes. Y por supuesto hay combatientes. Hay combatientes. Y aquí prácticamente una de las tareas más fundamentales que hay que hacer desde el punto de vista de que la Fuerza Armada y internamente haya rechazo hacia ello, pues es expulsión de cualquier rastro de presencia militar extranjera, rusa, cubana, iraní, china, bielorrusa en Venezuela. Es necesario para poder desmontar este oprobio, esta ignominia desde el punto de vista de una institución que está amarrada, por supuesto, a una vigilancia de una geopolítica de poder externo, de fuerzas antagónicas, y no paremos paremos de hablar, porque si no entramos en las fuerzas irregulares de la guerrilla, del Hezbollah, de Hamas, del ELN, de la FARC, de la licencia de FARC, etcétera, etcétera. Ya vamos para esa, mi general. Vuelvo y repito, siempre buscamos la información y la matriz correcta. Y usted nos está dando luces que quizás desconocemos o que quizás sí lo sabemos, pero ¿quién más que ustedes que han pertenecido a los cuerpos de seguridad del Estado para que nos den más información y más claridad al respecto? Don Maracucho, bienvenido. Muy buenas tardes, sentimientos. Muchas gracias por la oportunidad. Mi general, un placer. Jessica, mi vida. Gracias a todos los que nos escuchan. He estado escuchando atentamente toda la información que nos ha brindado mi general Rivero González Antonio José. A su orden. Gracias. Promoción Juan Guerales, ¿no? ¿Cierto? Gómez Mireles. Gómez Mireles, perdón, exactamente. Gómez Mireles. Una promoción muy excelentísima, diría yo. Muy Pero excelentísima. es oprobio, porque te puedo nombrar y los voy a identificar con mucha vergüenza, con mucho lamento y con mucho perdón a la ciudadanía. Compañero de Padrino López. De Padrino López, de Carmen Meléndez, Señor. de Izquierdo Torres, de Rodríguez Torres, de Márquez Gerardo, y pare de contar de una cantidad de generales que realmente han sido el oprobio de la promoción, la vergüenza, y tendrán que sufrir la espada de la justicia a todos. Y yo le doy el agradecimiento por ser uno de esos hombres valientes que logró salir de la Fuerza Armada con la cabeza en alto y que hoy día también está en la lucha por la libertad de Venezuela, mi general. Eso era todo lo que tenía que decirle. Muchas gracias. Gracias. Gracias, don Maracucho. Es un aliado más para la causa. Como lo acaba de decir, llegar al grado de general implica disciplina, implica entrega total. Mi Sin general, embargo, mira, me permito, sentimiento de disculpa que te interrumpan, ¿no? Llegar a general en este momento no es lo mismo, ¿no? Yo, honestamente, muchos me critican porque dicen que yo ascendí, que Chávez me ascendió a general. Yo me le colé realmente a Chávez, me colé. Yo no esperaba ser general, honestamente, no lo esperaba. Lo digo con toda... Pero incluso el día que me llamaron, yo ni sabía. Yo estaba por Mérida, estaba atendiendo unas emergencias y me llama el comandante general. Mira, Rivero, que tú vas a ascender. ¿Y dónde estás tú? Yo, un día antes, fue que me llamaron a decirme que yo iba a ascender. No sabía. Tampoco sabía que yo había quedado número 1. Y me bajaron porque Chávez dijo que yo no podía estar entre los 5 primeros. Porque mis calificaciones y lo que había hecho en protección civil contribuyó muchísimo a lo que debería tener porque el hecho de haber estado en protección civil no fue un cargo de administración pública como administrar hasta PDVSA, no. Fue un cargo operativo, fue un cargo de atención, fue un cargo de servicio, fue un cargo por la vida, fue un cargo de soberanía, fue un cargo de logística, fue un cargo muy asociado a una actividad militar realmente. Y yo me siento orgulloso de haber pasado por allí, aunque nunca estuve de acuerdo con que, no he estado de acuerdo, ni tuve, y lo rechazaba, que los militares fueran a la administración pública. Pero bueno, era una orden y yo no fui porque lo pedí.
Me colocaron ahí, bueno, y yo no sabía nada de eso. Yo no sabía nada de protección civil y me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad en la vida bueno, los caminos de Dios uno nunca sabe dónde puede servir de buena manera y modesta, humildemente lo hice, ¿no? Saliendo, por ahí valoraron varias veces que la meditación cuando yo tuvo el 86% de aceptación nacional. Mira, no estaba trabajando para ello y yo considero que pude haber hecho mucho más y se puede hacer mucho más realmente. Pero salí en general y te lo digo, por cierto, cuando ascendí a general, todos los compañeros decían patria, socialismo, muerte. Fue el único que no lo dije. Chávez me preguntó por qué no dice patria, socialismo, muerte. Primero me lo dijo en protección civil. Y yo le dije, bueno, porque yo no puedo hacer apología a la muerte, trabajando por la vida. Entonces yo, no, pero es que tú tienes que explicar. ¿Cómo le voy a yo explicar, mi comandante, a alguien que está al borde de la muerte allí, que yo le digo patria, socialismo, muerte, y tengo que explicarle que no es la muerte lo que le puede sobrevenir a él? No. Entonces yo coloqué ese lema, por la vida, con la vida y para la vida. Protección civil somos todos. Y eso enardeció a Chávez, por supuesto, y todos los que... yo lo dejé así y así se quedó. No sé si ahorita lo han cambiado, no recuerdo. Pero bueno, pero lo cierto es caso es que así fui. Y cuando fui a recibir el sable de su mano, pues le dije, saludo normal. Gózate permiso para recibir la capona de general de brigada y más nada. No le dije patria, socialismo, muerto. Entonces, eso también influyó. Y yo dije, este es un lema partidista. Me pregunta y yo le digo, bueno, porque este es un lema partidista y yo considero que no corresponde a la institución militar decir este lema. Eso fue ahí delante de Baduel, casualmente. Entonces, bueno, mi grado de general, hoy no se puede decir lo mismo, con toda modestia y humildad lo digo, porque no se puede ascender un general ahorita. Yo sé que hay algunos que están y mantienen esa sobriedad y ese espíritu. Sé que hay algunos militares en el grado general porque se han colado, porque no han podido evitar que su trabajo les haya llevado a ser general. Pero son muy pocos realmente. Y dado que hay 3 a 4 veces más generales que lo que debería haber, pues te imaginas el número de generales que hoy son un oprobio a ese grado como tal. Hay que restituir realmente ese valor de llegar a ser general. Y yo, mira, no soy general porque haya sido general, porque quería ser general, porque no. Soy general porque realmente una institución me dio el nivel de ese, por mi trabajo, por lo que significó pues en su momento. Y creo merecerlo de alguna manera. Si no, bueno, mira, sigo siendo la misma persona como tal y no me voy a, no se me van a subir los soles a la cabeza, ni mucho menos por esa distinción o por ese grado. Usted habla de soles y nos viene a la mente el cartel de los soles. Mi general, hay una organización que se llama la Organización para la Liberación de Venezuela, que es un grupo conformado por el diputado Wilmer Azuaje. Tenemos a David Cárdenas, si no me equivoco, tenemos a Efraín, y sigo enumerando. Ellos plantean 5 puntos para lograr salir de este narcoestado en Venezuela. Pero hay un punto en específico donde ellos plantean el uso de la fuerza como uno de los métodos o pasos para salir de este narcoestado. Usted, como integrante de las fuerzas del orden en su momento, con el grado de general, ¿está de acuerdo con ese planteamiento? Mira, yo sé de OLB y tengo relación con algunos de sus miembros y siempre he estado al pendiente de esa lucha que ellos han estado liderizando, un gran esfuerzo que han hecho y un gran lobby para tratar de formalizar, lograr que se formalice el apoyo internacional para poder lograr la libertad de Venezuela. Sus planteamientos están justificados, dan razones para ello y yo te hablo de lo que yo planteo y sí creo que para liberar a Venezuela tiene que ser por la fuerza. No lo digo por primera vez, lo he dicho siempre. Ahora, ¿cómo será esa acción? En primer lugar, yo hablo de 3 elementos o 3 fuerzas fundamentales que deben trabajar de manera articulada
de manera organizada, preparada, para poder llevar a cabo el emplear esa fuerza en función de la libertad de Venezuela. Porque definitivamente, enfáticamente, explícitamente, estamos ante un enemigo que es un criminal, que es una organización criminal, que es una fuerza, también es una fuerza que tiene una conexión geopolítica, que tiene una articulación con fuerzas antagónicas, extranjeras, oficiales e irregulares, y que el estatus que tiene sobre Venezuela es un secuestro, una posición ilegítima del poder de manera absoluta, absoluta. Maduro nunca ha sido legítimo, nunca ha sido legítimo. Y si bien se ha intentado por la vía política, por la vía democrática, por la vía legislativa, por acuerdos, definitivamente todo ello ha sido vano. Todo eso ha sido vano. ¿Por qué? Porque ellos han utilizado una estrategia siempre de ganar tiempo. Su objetivo es sostener el poder a toda costa. Y más aún, en tanto y en que están envueltos en una serie de crímenes, de delitos nacionales dentro del país e internacionales, que les llevaría totalmente a perder, en primer lugar, la libertad, definitivamente la libertad, los bienes que hayan podido, de los cuales se han lucrado, pero saben que en la forma en la cual han actuado de manera oprobiosa, de manera criminal, de manera asesina, de manera vejatoria de cantidad de personas, pues es difícil, de millones de personas en todo caso, pues es difícil poder evitar que sobre ellos caiga una justicia popular, por decir, o una justicia de la mano de la población. Ojalá que no. Ojalá que tengan que pagar, que paguen definitivamente todo lo que tengan dentro de la verde de la justicia, de causalidad, para poder llevar a cabo pues un encerramiento, un encarcelamiento de por vida. Ojalá sea así. Pero ellos en este momento temen por su vida principalmente, temen por su familia, temen por su libertad, temen por ser extraditados, por salir del territorio, y temen por los recursos, por los bienes que poseen. Esos son los 5 temores fundamentales que en este momento los tienen hasta la coronilla y los tienen una psicología de terror propio ante lo que ellos están conscientes que han cometido y la fuerza con la cual en este momento se le está combatiendo, o de manera disuasiva, pero que de la disuasión a la acción es un paso muy corto que cada vez es más cercano, cada vez es mínimo. Entonces, la fuerza es la única que la puede. Negociación en absoluto, acuerdo en absoluto. Y bien como lo ha dicho María Corina Machado, la única negociación es cómo vas a dejar el poder, o cómo quieras dejar el poder, o como le han dicho, que no sea en una urna, porque definitivamente lo van a hacer, o va a darse, o debe darse como tal. No puedo decir cuándo, no sabría cuándo, porque esas 3 fuerzas deben estar bien articuladas. Y yo creo en este momento que lo que viene haciendo María Corina Machado con esa información, con esa inducción, con ese llamado, con ese mensaje constante, en la manera como lo viene haciendo, tiene un trabajo interno como el que llevaron a cabo para las elecciones del 28 de julio y que ojalá se termine de realizar. Por algo, estos secuaces, estos criminales no han dejado de desaparecer personas de aquí, de allá, de más allá, porque saben de que esa organización puede estar haciendo
la fuerza y la preparación necesaria para el momento oportuno y adecuado actuar de manera necesaria y poder defenestrarlos del poder. Entonces, creo en la acción de la fuerza. Los planteamientos podemos diverger. Yo tengo unos planteamientos de estrategia y, por supuesto, en el orden militar, importantísimo y necesario, porque si no hay una estrategia militar de intervención o de acción contra el régimen, si no hay una estrategia militar, será muy difícil defenestrarlo del poder. Porque así como la política, así como la economía, y se hicieron de la administración, se hicieron de la organización administrativa a través de la historia, de la parte militar y de la parte religiosa, la parte de organización de la iglesia, pues asimismo en estos momentos la política tiene que hacerse de esa información, porque no hay manera de combatir a estos criminales, a esta fuerza antagónica, con geopolítica, con esa geopolítica del mar que los apoya, que los respalda. No hay manera si no tienes una estrategia militar de intervención interna y externa para poder hacerlo. Entonces creo en ello, lo promuevo, lo solicito y estoy dispuesto a unirme a cualquier fuerza para ello y poder llevar a cabo lo que tenga, quien tenga en su mano la oportunidad, la fuerza, y estoy a la orden. Hay una palabra que se llama determinación y escuchándolo usted, mi general, con la larga data que usted posee, valga que estamos de acuerdo con todo lo que usted plantea. Mi general, eh, usted mencionaba en su locución anterior que el militar siempre tiene que acatar la orden. ¿Orden a quién? ¿Al cartel de los soles o al Estado de Derecho y al cumplimiento del restablecimiento de la democracia en Venezuela? Por supuesto, el restablecimiento de la democracia, pero lo que te digo, o sea, en este momento eso tiene que ser preparado, organizado precisamente. Nosotros decimos, por ejemplo, haciendo un ejercicio, María Corina Mañado, Edmundo González, dice mañana, mire, damos un mes al régimen de Maduro para que entregue el poder por las buenas, o que le entregue por las buenas, o en un mes estamos llevando a cabo una acción conjunta, articulada, que lleve a la toma del poder. Definitivo, salgan en un mes o no responderemos de lo que pueda significar una acción en contra de ese poder usurpado. ¿Ok? Teniendo eso en consideración y con un mensaje, con una campaña, te estoy desvelando cómo emplearse en todo esto. Ahora, te cito algo. La comunicación, la información, el manejo de información desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de llevar a cabo un plan de salida de este régimen con medio de la fuerza y que implique en primera instancia, yo lo he llamado siempre un ultimátum, un tiempo determinado definitivamente, basado en que ya tienes una organización, basado en que ya tienes una preparación y ya tienes unas vías de acción que vayan escalando hasta ese día del ultimátum, emprenderlo de manera definitiva. Pero aquí hay 3 planos comunicacionales de información y lo que estoy diciendo estaría en un primer plano. ¿Cuál es el primer plano? El plano abierto, el plano donde todos estén conscientes de que esto va a pasar, ellos y nosotros. ¿Sabemos que tenemos la mayoría o no? Tenemos la mayoría, ¿cierto? Y la mayoría de ese pueblo debe estar conteste de lo que se vaya a hacer y cómo debe estar preparado, organizado y qué se va a hacer. Caso como el que está haciendo María Corina. Debe estar preparado, hay organización y no sigo mencionando porque es ella la que ha dado esa batuta como tal, ¿no? Un plano abierto, todo el mundo consciente y hay tareas. Y dentro de todas esas tareas hay un elemento fundamental siempre, la seguridad. La seguridad sobre sí mismo, sobre el grupo familiar, sobre el grupo comunitario
sobre la organización que está trabajando, etcétera, etcétera. Tú sabes dónde está, tú sabes lo que te rodea, tú sabes quién es quién ya están identificados, ¿ok? Y sabes quiénes son los aliados y quiénes pueden ser los que puedan proporcionar esa fortaleza interna dentro de lo que haya que hacer. El otro plano es un plano subliminal, un plano indirecto, que te lleva a determinadas áreas, determinados tiempos y determinados sectores a hacer una tarea específica sin que tengas que decirle lo que tengas que hacer. Si yo puedo decir, señores, vamos para el desierto, allá está mucho sol y le muestro un vaso de agua, una broma, es decir, le estoy diciendo, llévate agua, ¿ok? Llévate esta botellita de agua, no le digo decir, llévate agua, hace mucho sol y tengo una botella de agua en la mano, tengo una Coca-Cola, llévate la Coca-Cola, porque allá no va a haber agua, por decir, algo así, subliminal. Puedo dar varios ejemplos, los que me puedan interpretar, me interpretan. Pero hay tercer plano de información que es el soterrado, encubierto, el confidencial, que hay tareas específicas que hay que hacer y que solamente la debe saber quien la va a hacer. Pero las tres planos tienen que estar articulados, así como las tres fuerzas tienen que estar articuladas. Planificación estratégica ante una acción de esta naturaleza. Tiempo, objetivo, la libertad de Venezuela, claro. Visión 90 grados hacia adelante todo el tiempo. Escalada hasta el día D. Y por supuesto, quien se atraviese en el medio, sin distracciones a los lados, y quien se atraviese en el medio, pasarle por encima, sea quien sea. Mi general, ¿cómo ve usted la alianza entre Gustavo Petro y el nefasto Nicolás Maduro? Bueno, ambos son nefastos. Mira, eso está por verse, yo siempre lo dije. Eso hay que tenerlo claro. ¿Qué es lo que pasa con Petro? ¿Cuál es la diferencia? Que Petro no tiene una fuerza armada como la fraguó Nicolás Maduro, y como no tiene un ministro de defensa como Padrino López, no tiene un articulador entre la fuerza armada y lo político como es Diosdado Cabello. Es diferencia. Ahora, tiene una masa poblacional importante allá, lamentablemente acaecida por años quizás de abandono, de la misma daños de la guerrilla, etcétera, etcétera. Y esa fuerza, pues con muchas diferencias sociales que hay en Colombia también, pues le da soporte, le da un soporte. Ojalá que no sé las encuestas, no he visto encuestas, pero sea minoritario, pero sabemos que tiene una próxima elecciones el año que viene. Y ojalá sea defenestrado de poder de manera democrática. Ojalá, Dios mediante. Yo veo el año que viene muy fuerte para Colombia, muy fuerte para Colombia. Y por supuesto, es un aliado importantísimo para Nicolás Maduro, para Colombia. Y lo más importante es que aún mantiene también una relación fuerte con Brasil, Colombia, y son aliados y están abocados por el Foro Sao Paulo. Y ojo que el Lula está creciendo o se está fortaleciendo cada vez más en Brasil y puede sobrevenir en una nueva elección. Y desde el punto de vista de acuerdos que puedan haber, pueden conllevar hacia Venezuela, en definitiva, al verse trastocado, porque caerse Venezuela es caerse prácticamente ya de manera definitiva a Latinoamérica desde el punto de vista izquierda. Y si se cae Petro, bueno, yo creo que Lula no tendrá mucha visor. O sea, el panorama para América Latina con la caída de Nicolás Maduro, con la salida de Nicolás Maduro, es muy alentadora. Yo la veo muy alentadora porque se va a deslastrar de lo que es la izquierda. Pero Colombia, ojo, porque hay que ayudar mucho a Colombia para que pueda salir, y hay que decirle a los presidentes, a los candidatos que están ahorita, que deben tratar de captar esa población, deben hablarle más a esa población que sigue lamentablemente de manera alienada, de manera ciega a la izquierda o a Gustavo Petro como tal. Pero yo creo que si sigue con ese mismo verbo que últimamente ha tenido, pues ni los propios lo van a
y los propios de Petro lo van a apoyar el próximo año. Pero no dejemos de hacer ver o tener presente que fue un guerrillero, que lo apoya mucha guerrilla, que sigue la guerrilla presente, que sigue las fuerzas antagónicas de esa naturaleza en Colombia y pueden estar, digamos, conjuntamente con Venezuela, fortalecido, y de continuar el régimen de Nicolás Maduro, por supuesto, sería digamos, sería una fuerza que causaría mucho daño o mucha situación conflictiva nuevamente en Colombia, como las que se vieron cuando Pablo Escobar o cuando la misma guerrilla que estaba de la FARC y el ELN antiguamente en Colombia, y el propio M-19. Así es, mi general. Jessica, ¿alguna pregunta que quieras hacer o le doy el pase a Marco? Yo quiero una rapidito. Vale, vale. Este, yo le quería preguntar porque, a ver, en estas redes sociales, usted está diciendo, como usted dijo, usted es nuevo aquí en estas redes sociales, no la conoce mucho, pero nosotros somos una comunidad, ¿verdad? Y entre todos aquí todos nos conocemos y siempre estamos aquí dando la batalla comunicacional. Yo he escuchado aquí a militares decir que María Corina no le ha hecho el llamado a los militares venezolanos y a otros decir como que los militares no han actuado porque no confían en María Corina. Me parece algo muy absurdo, pero ¿qué tiene usted para opinar sobre eso? Mira, no sé en qué contexto puedan decir esto algunos militares. Yo tengo contacto con militares y ven a María Corina con buenos ojos. Yo tengo comunicación y he hecho llegar informaciones relativas a ello. En primer lugar, no pueden ser todos, pues es una cuestión digamos, de simpatía o de visualizar, o que puedan tener alguna connotación política, o crean que es la base militar la que debe sobresalir, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esos militares que puedan decir esto, yo los llamo a la reflexión. Los llamo a la reflexión porque tenemos ahorita un orden necesariamente político que atender, más allá de que lo que tenga que hacerse tenga que tener una intervención militar de por medio. Definitivamente hay que obviar esa opinión de ese liderazgo. Por supuesto, yo veo que se le puede ver a María Corina corrupta, no. Narcotráfico, no. Sectaria desde el punto de vista de los que fueron políticos tradicionales, no. ¿Ha mantenido una posición firme? Sí. ¿Ha tenido que variar su estrategia, su verbo? Claro. Ha tenido que adaptar de alguna manera. Anteriormente no hablaba de elecciones. El año pasado trató de meterse de una forma muy estratégica y lo lograron. Lo lograron. Entonces, es favorable, es positivo entonces lo que hizo. No es que legitimó, porque vamos a estar claros, con esa elección le legitimó el régimen. No, sigue siendo el régimen ilegítimo. Era ilegítimo y sigue siendo ilegítimo, por supuesto, pero se mostró que realmente a través de unos números, a través de una movilización impresionante, interna solamente, porque si era externa, no sé, la barrida hubiera sido superior. Entonces, María Corina ha tenido siempre una valentía, ha vivido un sacrificio, ha vivido digamos, una organización desde el punto de vista político. Ha superado muchas vulnerabilidades que ella ha tenido, ha superado muchas formas de hacer política, ha superado muchas estrategias. Y hoy, bueno, mira, considero que está en un nivel que su liderazgo no puede ser obviado, no puede ser dimitido de la manera como con una opinión. Yo algo puntual, le quiero preguntar algo puntual, o sea, de la misma pregunta que le hice, no, con esto de que ellos dicen, obviamente, porque una de las cosas que tenemos que tratar de hacer aquí en esta red social es tratar de contrarrestar las malas opiniones, porque sí hay muchas personas que quieren hacer daño aquí al proceso, entonces uno, o sea, se hacen llamar opositores y uno a veces queda como que no sabe de dónde son, porque parece que apoyan más al régimen que el movimiento. Por eso yo le pregunto, esto de que ella no ha hecho el llamado, o sea, la culpan a ella de que las Fuerzas Armadas no han accionado. Discúlpeme, desde el año pasado, el militar que no haya visto, no haya hecho un análisis
de los mensajes que ha hecho a los militares. O sea, me disculpan, no sé qué militar es. Que analicen los mensajes desde el año pasado. Yo vengo observando y vengo analizando los mensajes de María Corina Machado y están dentro de un orden muy positivo, muy positivo. En todo momento lo he visto. Y por supuesto, es que no han salido porque que no confían. No, eso es mentira. Eso es mentira. Falta articulación. Es decir, falta alguna articulación. ¿Qué yo recomiendo? Y acabo de ver algo muy importante de eso que yo he recomendado siempre. Que lo político tiene que hacerse a un acompañamiento de un militar de liderazgo a la Fuerza Armada, retirado o que esté en el exilio. Por ejemplo, tuviera por allí un Marín Chaparro, acompaña al Marín Chaparro. Estuviera por ahí el general Hernández de Acosta, hágase acompañar del general de Acosta. Estoy hablando de preso, por no decir otro. Está por ahí está el general Narváez Churión, que fue ministro de la Defensa. Un hombre de un background, bueno, pues, y todavía está muy lúcido. Hágase acompañar y tenga un vocero militar que le acompañe, que los acompañe al presidente. ¿Por qué? Porque es necesario. El militar atiende un liderazgo militar. No es que nombre, yo estaba en contra de nombrar al ministro de la Defensa, porque el ministro de la Defensa es para estar allá en el país, a estar en una organización y estar haciendo. Inicialmente, yo me reuní con personal cuando salió Guaidó en su primera, nombré un comisionado militar. Nombraron a Simonovic de seguridad. No estoy de acuerdo. No implica la seguridad policial, la seguridad ciudadana a la seguridad militar. Es otra cosa. Es harina de otro costal. Por mucho esfuerzo que pueda hacer Simonovic, no es lo mismo. Jamás. Tiene que conocer la institución y así como yo les he hablado hoy, que debe conocerse para saber cómo transmitir, qué transmitir. Y yo estoy seguro de que en este momento y los mensajes que han construido María Corina Machado desde el año pasado para acá han tenido una esencia de un asesoramiento militar muy importante. Pero es necesario lo físico. Si María Corina mañana sale, ahorita había un militar en los predios del presidente y ahorita había un militar. Lo voy a dejar a su investigación, a su detección por parte de ustedes. Es un general con mucha sobriedad, con mucho profesionalismo, un general que fue perseguido, que tuvo que huir de Venezuela. Particularmente estuve con él acá, él le dieron el asilo y nos reunimos en varias oportunidades acá, con mucha sapiencia, con mucha capacidad, pues este general, lo valoro. Es desconocido, sí, tiene mucho, no ha sido público así, pues, propiamente, pero sé del profesionalismo y eso es bueno. Los militares lo ven, tienen que verlo. Ahora, a algunos le causará un prurito, una envidia, una cuestión, y ahí sí estamos mal. El que diga una cosa en negativo hacia María Corina Machado en este orden, en estos momentos, es como lo que dije anteriormente, visión 90 grados sobre el objetivo. El que se atraviese se le pasa por encima y listo. Basta ya. En estos momentos estamos tan ávidos de hacer ver y tenemos que solicitarlo, de que haya esa conjunción, de que haya esa articulación, fuerza poblacional, fuerza militar y fuerza exterior para darle la libertad a Venezuela. Y la acción que tiene que sobrevivir tiene que ser apoyada masivamente. Si no, cállese la boca. Que la libre expresión, si no aporta o si no hace una crítica constructiva de mejorar lo que yo estoy haciendo en este momento, yo estoy diciendo, bueno, sí, para mí, yo considero como militar que debe estar acompañándose un militar y debe haber un vocero que ya le salga ahí, mira, el fulanito le va a dar un mensaje acá a los militares, o el general tal les manda este mensaje, o el militar tal, este mensaje aquí, cuento con el asesoramiento de fulanito de tal. Inmediatamente se eliminan cantidades de voces militares que hay por ahí, por aquí, por allá,
Y el liderazgo, como dije, es vertical. La institución es vertical. Hay obediencia, hay subordinación. Y el que salga a criticar, de alguna manera, a menos que tenga, como decimos nosotros, vulgarmente y con expresión, rabo de paja. Pero hay que advertirlo. Ojo con ese general, ojo con ese militar, porque tiene rabo de paja. Está señalado por corrupción en tal sitio, en tal sitio. Okay, pero muéstrenle también las pruebas. No que va a decir, no, ese dijeron que era corrupto. Pero no, esos comentarios sobran. Y que resbalen como jabón en el cuerpo. Si fulanito de tal, si Antonio Rivero pueden encontrar corrupción en cualquier delito, tome, aquí está. Aquí está la prueba. Y todavía pesa sobre él esa prueba. Bueno. Pero documentos fidedignos, no documentos no, por supuesto. no documentos que agarran y dicen, se pasan como cadenas de WhatsApp, que me dijo esto, no, que a mí también. No. O sea, Totalmente, caemos en chismes de viejas, mi general. Claro, correcto, totalmente. Yo le quiero hacer otra pregunta, otro planteamiento. Pero antes de hacerle la pregunta, Marco, bienvenido. Solo pregunta, por favor. Hermano Sentimiento, ¿qué tal? Jessica, general, mi respeto para usted. De verdad que una conducta intachable en la institución. Pues tal vez muchos no lo recuerdan, pero yo sí recuerdo bien su labor y el momento justo cuando usted se le paró de frente a la dictadura. Pues ya muy pocas personas recuerdan esto. Perdón. Las preguntas que quería hacerle ya han sido respondidas. Pues usted estando fuera del país, pues ya entendí que usted estaría de acuerdo con, o mejor dicho, fuese partícipe de la toma de Venezuela en su momento, si participaría dentro del gobierno, del nuevo gobierno que viene para Venezuela. Una pregunta importantísima, viniendo usted de las filas militares, ¿no? Conociendo bien las Fuerzas Armadas de Venezuela, este aparataje gigantesco que tiene el gobierno de Donald Trump para aniquilar, para desaparecer, por decirlo de alguna forma, todo lo que es el narcorrégimen. La parte psicológica ha sido bastante fundamental desde un comienzo para lograr el quiebre dentro de la Fuerza Armada y que esta institución sirva para el rescate de Venezuela. ¿Usted cree que ese quiebre está hecho? ¿Todavía falta? Y bueno, esa pregunta más que todo, pues ya las otras fueron bastante claras, sus respuestas anteriores. Gracias, Marco. Te voy a bajar para darle pase al gato, porque estamos en las preguntas y respuestas. Adelante. Mira, te voy a decir, mira, realmente esta fuerza militar se hace necesario que esté allí y acabar con la Fuerza Armada no es propiamente, o sea, lo que se enfrente a este régimen, lo que se enfrente a esta fuerza, a este despliegue militar, habiendo la intervención, habiendo la acción que tenga que haber en función de capturar a los cabecillas del Cartel de los Soles, por supuesto, de cualquier enfrentamiento tiene que tener, por supuesto, digamos, el enfrentamiento y van a sufrir una derrota brutal. La fuerza superior que está aquí presente es de 5 o 7 veces muy superior a la fuerza que está en Venezuela. Y hay elementos fuertes en Venezuela, hay fortalezas, sí las hay, y ellos están en cuenta aquí afuera, pero es factible que pueda. Ahora, te cito algo, yo estoy llamando, y yo he hecho llamado a que se debe establecer una fuerza de seguridad en Venezuela multilateral, habida cuenta de fenestrar del poder a estos cabecillas, que todos están involucrados, están señalados de ser parte del Cartel de los Soles, Maduro, Padrino, Diosdado Cabello y para de contar, entre otros. Pues, siendo defenestrados del poder, pues, en Venezuela tiene que establecerse el gobierno legítimo, definitivamente. No es que allá lo vaya a sustituir, como señala pues, un Jorge Rodríguez, una DF. No, negativo. Ninguno.
ningún tipo de acuerdo de negociación con esta gente. Ellos buscarían es simplemente sostener el poder bajo el proyecto que siempre han trazado y lo que trazó del difunto traidor y conjuntamente con Moscú, que sigue estando presente con Putin, ¿ok? Y aliado con China, aliado con el otro. Y hoy cito lo siguiente. Hoy veía lo he visto anteriormente, pero hoy casualmente también veía un video del momento en que George Bush anunciaba la intervención en Panamá. Y ustedes, si ven ese discurso, ese momento de hablarle al país, George Bush, en la intervención en Panamá, mire, o sea, aplicando la inteligencia artificial, y sugiero aquí a los que trabajan en inteligencia artificial por ahí, quiten a George Bush y pongan a Donald Trump. Óigalo ahí, y es lo mismo, señores, es lo mismo. Pero hay que, para establecer lo que implica una transición, cuando se sacó a Noriega, había un presidente que fue elegido legítimamente en Dara, y ese presidente asumió legítimamente el gobierno. Así debe suceder en Venezuela. Capturaron a Noriega, se lo llevaron, y por supuesto allá había una fuerza militar importante de Estados Unidos, y por supuesto se restableció el orden. Hubo combates, algunos combates, por supuesto, contra que ofrecieron, por supuesto, fuerzas del régimen de Noriega, y terminaron pues combatidas como cualquier combate, pues, ante esa necesidad. Pero se restableció. Vean esa historia, si tienen oportunidad, por ahí está rodando nuevamente por ahí, por las redes. Entonces, eso debe pasar. Ahora, yo llamo y yo pido que pidamos todos, de donde estemos, hagamos fuerza, hagamos acción con las organizaciones que están presentes hacia los Estados Unidos, hacia las Naciones Unidas, hacia la OEA, a que se establezca una fuerza de seguridad para poder coadyuvar a que se establezca el gobierno legítimo, pero que haya un proceso de transición en sana paz, o que con la seguridad necesaria para revertir cualquier proceso de ingobernabilidad que pretendan hacer las organizaciones de izquierda que van a quedar, y algunos colectivos, alguna población que pueda quedar sentimentalmente alienada a lo que ha existido, lo que ha sido el difunto traidor. Y por supuesto, no vamos a negar eso, es una realidad, pero es necesario acometerla desde el punto de vista de seguridad. Pero también es necesario que el gobierno, apenas se instaure, tiene que tener un programa de asistencia que permita mostrar claramente la verdad del país, y por supuesto atender hasta que restituyamos todo el orden de progreso, de desarrollo que tiene el país, con su potencial de riqueza y con su talento humano, donde el gobierno que se instaure tiene que ser lo más probo posible. No puede estar incrustado en una política vieja tampoco, sino que tiene que realmente revertir todo lo que fue caldo de cultivo para que se estableciera definitivamente el régimen del difunto traidor Chávez en el año 99. Entonces, eso es muy importante para poder lograr que el país vuelva al país que todos anhelamos y que sea superior a lo que realmente fue antes, y por supuesto teniendo la capacidad, el potencial de talento humano y de riqueza como tiene el país. Así es, mi general. Estamos ya en las últimas preguntas, ya para ir cerrando el programa. Gato, bienvenido. Solo preguntas, por favor. Ok, saludo a mi hermano venezolano, que próximamente tendrá la nacionalidad venezolana, porque eres un baluarte no solamente por TikTok, sino que logras traer a tu plataforma, verá, personajes importantes. En este caso, mi saludo al general Antonio Rivero, saludos a Jessica, saludos a Che, que estuvo por aquí, a Marcos, que estuvo por acá. Mi general, una pregunta corta, pero que para mí es de mucho peso, y que los chavistas y el régimen también ha utilizado como una retórica para pensar que no va a suceder nada en Venezuela. ¿Qué lectura le da usted a estas palabras del presidente Donald Trump cuando él ha dicho en pasados días que él no va a hacer un cambio de régimen en Venezuela? ¿Cómo interpreta usted esas palabras, mi general?
Bueno, la respuesta la dio María Corina. En Venezuela no hay un cambio de régimen. Ahí es simplemente desalojar a quien usurpa el poder. Simplemente hay un gobierno legítimo que está a la espera de establecerse. Entonces no hay un cambio de régimen. Eso lo dicen, porque ellos no reconocen ningún gobierno. Está claro allí. Ella dice, no reconocemos, no es presidente. Entonces no voy a cambiar a nadie que no sea presidente. Voy a capturar unos delincuentes, vamos a capturar unos delincuentes que tienen un juicio, que tienen un proceso judicial en este país por lo que implica el narcotráfico, y no es mentira, nada de eso, porque pruebas suficientes hay, como tú bien dijiste al principio, sentimientos llaneros, y así sucesivamente. Entonces no es, dígame, ahora, por supuesto, como dije anteriormente, la captura, el desplazamiento del poder de usurpado y legítimo de estos delincuentes termina siendo la oportunidad o la acción necesaria para que se establezca el gobierno legítimamente elegido el 28 de julio pasado, o lo que la Constitución establezca como tal. ¿Ok? Entonces, de allí emprender lo necesario para que haya realmente un gobierno democrático y legítimo en Venezuela y comience la reinstitucionalización del país y, por supuesto, la vuelta a la calma, la vuelta a la patria de la mayoría de los venezolanos que quieran definitivamente volver al país, pero sobre todo a trabajar y a poner. Mire, sobre este tema, lo que le espera a Venezuela en libertad, con todo ese bagaje de conocimiento, de cultura que se ha adquirido fuera del país, ¡wow! Vamos por ello, vamos con sentimiento, por amor a la patria, a llevar a cabo a construir esa Venezuela que tanto anhelamos y que tiene la oportunidad de serlo. Es el sueño de todos, mi general. Haciendo las dos últimas preguntas antes de hacer el cierre final. A ver, estábamos con las dos últimas preguntas. Em, ¿Cómo ve usted, general, la implementación de este socialismo del siglo XXI en América Latina, arraigado parte en Venezuela? ¿Considera usted de acuerdo, si está de acuerdo con lo que yo planteo, que solamente fue un pretexto para expandir los narcoestados en donde se implantó este fallido socialismo del siglo XXI? Es para perpetuar el crimen transnacional y sobre todo para oprimir a los pueblos, que tanto yo menciona. ¿Está usted de acuerdo con ese planteamiento, mi general? Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Pues aquí hay que buscar la manera de que, y precisamente el proyecto que yo tengo, que hablé anteriormente, en parte lleva ese contenido, ¿no? Y espero cualquier movimiento, cualquier acción que lleve, le haré fuerza necesaria para que cuente conmigo para que eso se dé como tal. Estoy de acuerdo. Ahora, la formación, vamos a discutir las estrategias para poder llevarlo a cabo y que sea sólido definitivamente. Por allí Marco escribió, pude leer que yo no le respondí la respuesta, no se sintió respondido. Si puedes aclarar un momentico, a lo mejor me confundí con tu Yo le pregunta. digo, yo le digo, él plantea que si usted considera que hay un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, pero la voy a complementar con mi pregunta, porque le hacía la pregunta casi al inicio de cuál era la perspectiva del militar antes del chavismo y después del chavismo con la implementación de este narcoestado. Bueno, Ahora bien, vemos todo el despliegue de tropas del Comando Sur, las directivas que está dando el presidente de los Estados Unidos, la denominación al cartel de los soles y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas transnacionales. Entonces, dicho esto, vemos ahora la movida del portaaviones quizás más importante y más grande y más poderoso que ha tenido la Armada estadounidense. Entonces, en vista del conocimiento que usted tiene sobre los cuerpos castrenses, ¿cree usted? Ya sabemos la respuesta, pero queremos la opinión de usted. ¿Usted está de acuerdo o usted cree que
los milicianos, incluyendo toda la gente que ha movido Maduro, están en capacidad de hacerle frente a toda esa tropa de los Estados Unidos. Y sobre la pregunta de Marco, ¿cree usted que hay un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, mira, dentro de la Fuerza Armada siempre ha habido un quiebre. Simplemente la actuación no ha estado dada en función de lo que señalé anteriormente. Una Fuerza Nacional trastocada, intervenida con labores de inteligencia, digamos así, con ese concepto, revolucionaria y que detecta cualquier contrarrevolución, por supuesto, evita que haya un quiebre donde las acciones puedan estar sujetas a desplazar del régimen a quien está usurpándolo. Y en eso bajo el cumplimiento del deber. Ahora, ¿hay forma de hacerlo? Sí, yo creo, y es donde lo que yo dije, que el quiebre sería definitivo cuando de manera articulada se lleve a un día D, a una hora H, y se diga, por ejemplo, salga María Corina, salga el presidente, señores, llamo a la Fuerza Armada. Va a haber un momento en el cual ustedes desobedezcan, suelten las armas o dejen las armas abajo, que sean llamadas a reprimir o a contraponer cualquier acción de intervención interna. Yo tengo informaciones de muchos militares o de unos cuantos militares, no digamos muchos, no me voy a jactar de señalar de la palabra superlativa, de manera superlativa, pero sí hay militares que han dicho, mire, pase, la puerta está libre, llévenselo. Eso es lo que haría. Entonces, puede ser una muestra y puedo hablar de que esa muestra se multiplique. Como hice la relación estadística de que si la población, el 80% está en contra, no creo que menos del 50%, que es población también de militares, esté en contra también. ¿Y qué van a hacer al momento de? Van a salir a entregar sus vidas. Como muchos de esos milicianos van a salir a entregar su vida realmente cuando vean que hay una fuerza superior que está y que no va a tener piedad, porque si usted va a salir con un fusil a combatir a una fuerza superior, tenga la plena seguridad de que no tiene 90% de que va a ser aniquilado. Entonces, ¿por qué arriesgar su vida? ¿Por qué enfrentar algo o defender algo que no tiene ningún sentido y que realmente es un delincuente? Que el país requiere una mejora, que todo el mundo rechaza. Tú no puedes tener la visión allá en Rusia, no puedes tener la visión allá en China, allá a 12.000, a 15.000, a 20.000 millas de distancia, pretendiendo que es Rusia. Rusia es una tiranía. Vean lo que está haciendo en Ucrania. Vean la invasión a Ucrania. Vean la mortandad que ocasiona en Ucrania a una nación libre. Oye, entonces no se justifica por el mundo. Todos aquellos venezolanos que hablan hablan en contra de Ucrania, que hablan a favor de Rusia en esa invasión, realmente es lamentable. Es una mente totalmente alienada, de una manera tan ignominiosa, que parece inverosímil que puedan existir. Con esas razones totalmente vagas, vanidosas, ambiciosas, que vamos a desnazinizar, o no sé, sacar el nazismo ¿cuál nazismo? Que haya grupos, hay grupos allá en Estados Unidos, aquí hay grupos nazistas, en Europa todavía hay grupos, que hay un delito, que los nazis existan allá como movimiento en Europa, porque ha sido decretado por varios países en Europa, pero totalmente fuera de lugar. Que hay corrupción. En países hay corrupción, sí hay corrupción, y hay una lucha contra la corrupción, y hay una sujeción a que el país acabe con la corrupción. Pero no se puede bombardear así ciudades enteras en la forma como está haciendo de manera criminal el tirano de Putin. Una nación libre, una nación soberana. Entonces no.
solamente por la captura del Mar Azov, que ya lo tiene, el Mar Negro, y montar toda su flota que tiene planteado hacer a partir del 2026 y tener un dominio en el Medio Oriente. No, ese pensamiento de imperial que tiene los Estados Unidos, el imperio norteamericano, pero el imperio ruso y el imperio chino. Entonces, esa mente tan alienada, no, es inverosímil. Entonces, o desobedezcan, definitivamente, tienen que desobedecer y dejar de cumplir órdenes de buena manera. Su vida, mire, únanse información, todo, pasen la voz, corran la voz, no levanten las armas contra la población, no levanten las armas tratando de defender lo indefendible. Definitivamente es así. No ganó ninguna elección Nicolás Maduro. Los videos no son mentiras. Esos cuentos que están en todos los centros electorales. Oye, por favor, vale. Es sumamente difícil. Pero entonces, lo que usted plantea es muy claro. O sea, quien no esté alineado con esta causa, quien verdaderamente no se ponga derecho del lado de la verdad, pues también tiene que saber que hay consecuencias para eso. Así como hay consecuencias para los delincuentes, también hay consecuencias para aquellos que no se alineen o estén del lado correcto de la historia. Jessica, palabras finales. Mis palabras finales son a ver si el general se compromete a otra entrevista, ya que yo creo que quedamos cortos con tanto conocimiento que tiene el señor. Estuvo muy buena la entrevista. Mira, sí, me comprometo, Jessica, le iba a decir, estoy a la orden, vamos a buscar otro momento, puede ser un día como este, un domingo a esta hora, y más tiempo. Yo tenía que salir a las 6:30 y me he extendido, a las 6:30 tenía que estar en un lugar y bueno, lamentablemente ya no puedo, pero bueno, se los debo a usted y favorablemente lo considero de valor para lo que implica este momento en que estamos viviendo en el país. En nombre de Dios. Gracias, Jessica, Totalmente. Continúa, Jessica, continúa. No, rapidito que le quería decir, o sea, totalmente, y de verdad que estoy muy, muy complacida con todas las respuestas. Yo particularmente no lo conocía. Lo fui conociendo aquí en la entrevista y veo que está muy lleno de conocimiento, entonces quedo con ganas de más. Qué bueno. Está bien, Jesse. Humildemente lo que pueda aportar y grandemente necesario para poder transmitir este conocimiento, saber qué enfrentamos, saber cómo enfrentarlos, en qué momento enfrentarlos y poder unir esfuerzos lo más que podamos porque es necesario unir esfuerzos. Así es, mi general. Gracias, Jessica. Antes de hacer el anuncio de mis dos siguientes invitados, creo que ya por ahí uno lo posteé en mis historias y está anclado en mi perfil. Quiero anunciar para el día de mañana a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, a Beneplácito. Y es para nosotros, es un invitado magno, como todos los muchos que han estado acá. Siempre ha levantado su voz tan fehacientemente y con mucha firmeza y determinación. Me estoy refiriendo al ex embajador de Uruguay ante la OEA, embajador Washington Abdala, va a estar con nosotros para beneplácito de esta audiencia llamada Sentimiento Llanero. Voy. Y están denunciando el like, por eso les digo que comenten eso y le den taca a la pantalla, por favor. Y entonces, para beneplácito de nosotros, va a estar el embajador de Uruguay ante la OEA, quien fuera embajador de Uruguay ante la OEA, el embajador Washington Abdala. Y el día martes, ya les digo, el día martes va a estar con nosotros, ahorita, ¿dónde está? Acá. Ok, a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, martes 28, 3 de la tarde, hora de Venezuela, quien fuera contraalmirante en retiro y ex embajador de Venezuela en Grecia, contraalmirante Carlos Molina Tamayo. Ahí se las dejo. Invitados que conocen mucho sobre la parte militar y sobre todo están en la causa de Venezuela. Dicho esto, general, la antepregunta, ya para hacer el cierre,
¿qué palabras le dedicaría usted a nuestra líder, dama de hierro, ahora premio Nobel de la Paz? Y eso nadie se lo va a quitar, ninguna narcodictadura. ¿Qué palabra le dedica el general Antonio José Rivero González a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, y al presidente electo por mayoría absoluta, Edmundo González Urrutia? Mi general. Mira, mis palabras hacia María Corina es de cada vez mayor aliento, fortaleza, pero sobre todo agradecimiento, mucho agradecimiento porque realmente ha sostenido el valor de esta lucha por la libertad en primer orden. Sin libertad no hay democracia. Sin libertad no hay democracia. Si Venezuela no es libre de la ignominia que usurpa el poder y ha destruido, ha llevado miseria, muerte a la nación venezolana, pues no podemos ir libremente a un proceso democrático, a un Estado de Derecho, a un Estado de justicia, a un progreso, a un desarrollo. Y ella ha tenido la entereza, ha tenido la firmeza, ha tenido la constancia, y eso es un gran valor que nos transmite de manera muy sublime para poder llevar a cabo nosotros la labor que nos corresponde a cada venezolano. Gracias, María Corina, y bueno, lo que pueda haber de nuestra parte, y en particular de la mía, en poder aportar y sumar, como lo que dije en el día de hoy, pues estoy enteramente a la orden, con toda la disposición del mundo y de sumar esfuerzo en lograr definitivamente esa libertad y por supuesto el proceso de reinstitucionalización y alcanzar la Venezuela que tanto anhelamos y que tiene el potencial necesario para hacerlo dentro del continente americano y como luz en el mundo de lo que puede y debe hacerse en un país libre y soberano con toda la humanidad. Y hacia el presidente Edmundo González, ¿qué le diría, general? Presidente Edmundo González, realmente lo conozco poco, ha tenido un momento histórico vital y debe asumir, digamos, la administración de un país donde la necesidad que hay para poder volver o para poder hacer de una Venezuela realmente garante del bienestar, de la tranquilidad, del Estado de justicia, el Estado de derecho, el progreso, el desarrollo, de que debe rodearse de gente realmente proba y no atinarse a organizaciones partidistas, políticas que puedan enturbiar la labor administrativa que le corresponde como presidente de la República en el momento que tenga que ejercerlo. Cuente con gente, Venezuela tiene talento y puede, por supuesto, hacerse de las personas y la administración necesaria que garantice un servicio público garante del bienestar de la población. De lo contrario, pues, estamos generando caldo de cultivo para que pueda superponerse nuevamente cualquier oprobio de régimen en el futuro. Usted tiene en sus manos la oportunidad, Dios se la ha dado y téngala presente hasta el último día en que tenga que estar en ella. Gracias, señor presidente, también. Finalmente, palabras finales del general Antonio José Rivero González para toda esa comunidad venezolana, árida de libertad, que busca restablecer el Estado de Derecho, para la comunidad internacional, de la mano del presidente de los Estados Unidos, de la primera potencia del mundo, para buscar finalmente, para buscar finalmente la libertad y lo que tanto queremos para Venezuela, salir por fin de esta narcodictadura. Palabras finales del general Antonio José Rivero González. Bueno, mira, como he mencionado anteriormente, yo creo en las fuerzas necesarias para poder llevar a cabo lograr el objetivo de la libertad de Venezuela contra el oprobio, contra la ignominia del régimen que usurpa el poder de una casta criminal que geopolíticamente también está articulado con personas contrarias a la libertad y la democracia y que han pretendido y han puesto a Venezuela como cabeza de playa para ir contra los Estados Unidos Occidente. Ante esto, esas tres fuerzas necesarias, fundamentalmente, principalmente, la fuerza mayoritaria de esa población que
sobrepasa el 80%. Atiendan el llamado de organización, de preparación y de constancia y esperanza viva para poder llevar a cabo la labor en el momento oportuno y adecuado que el liderazgo político en las manos o en la voz de María Corina Machado, del presidente del mundo y de líderes que lo acompañan abiertamente para darle la libertad fundamental a Venezuela, pues actúen de acuerdo al llamado y a las instrucciones que emanan. A los militares como segunda fuerza, los militares conscientes, ese porcentaje que está diluido, que está disperso en los diferentes cuarteles de Venezuela, Armada, Ejército, Aviación, Guardia Nacional. El momento oportuno debe llegar y la acción primera que deben emprender, en primer lugar, es desobedecer cualquier orden abusiva, represiva contra la población. Y en segundo orden, de cualquier acción que desde el exterior llegue por la captura, por el desplazamiento de quienes criminalmente usurpan el poder y están imbuidos, están sumergidos en una casta criminal delictiva como es el narcotráfico, como son los delitos de lesa humanidad contra la propia población, como es la corrupción y como han creado este régimen una inestabilidad en la región y amenaza y en el cual se ve sujeta el país a poder ser intervenida militarmente, ustedes no actúen, no obedezcan ante una fuerza internacional que pueda intervenir bajo esta premisa de captura de quienes liderizan el régimen. No actúen, desobedezcan y se pongan de la mano o del lado de la población mayoritaria que ustedes vieron triunfar el 28 de julio. Y a la fuerza internacional es necesario intervenir, es necesario para poder romper y quebrar a este régimen criminal y contra cualquier temor de la geopolítica o del orden internacional, porque realmente no hay otra manera, después de tantos años y tantos intentos y tantos acuerdos fallidos o engañados o manipulados o fracasados, producto de la estrategia de ganar tiempo y sostenerse al poder por parte del régimen de Nicolás Maduro en alianza con Cuba, con Moscú, con Beijing, con Irán, etcétera, etcétera, y que sostiene el poder para formalizar definitivamente ese bloque suramericano que contraponga a los Estados Unidos y Occidente bajo una ideología de muerte y destrucción. Entonces es necesario intervenir no solo de manera unilateral, sino de manera multinacional, siendo respaldados por los países aliados de la libertad y la democracia. Venezuela espera por estos tres elementos, por estas tres fuerzas para actuar de manera conjunta. Desde el interior y desde el exterior, los venezolanos en el exilio haciendo fuerza sobre las embajadas, sobre los países, sobre los gobiernos que intervienen, pero también principalmente sobre aquellos gobiernos como el ruso, como el chino, como el iraní, como el norcoreano, que están favoreciendo el régimen de Nicolás Maduro. Hacer fuerzas en la embajada, hacer manifestación, inhibirlos desde el punto de vista de lo que puedan favorecer a este régimen en una acción que a futuro le dará la libertad a Venezuela. Ese es mi llamado, ese es mi planteamiento, esa es mi posición y la sostengo firmemente con los que quieran seguir adelante. Congratulaciones, mi general, para tan magnas palabras. Con esto cerramos, ya nos despedimos. No sin antes recordarles que hoy se cumplen 450 días del disque retraso y del inefable robo tan descarado que le hicieron a la democracia en Venezuela, al triunfo que el presidente Edmundo González Urrutia tuvo, más de 7 millones de votos, y el CNE nunca mostró las pruebas, la dictadura o ese narcoestado nunca mostró las evidencias de ese triunfo de facto. Son 450 días que se cumplen hoy. Y otro titular mucho más importante también, que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos informará al Congreso sobre futuras operaciones militares contra Venezuela y Colombia, palabras textuales llegadas de la Casa Blanca, que nos emanan y nos indican que muy pronto podemos lograr esa tan ansiada libertad que todos queremos. Mi general Antonio José Rivero González, muchas gracias por su participación. El llamado era una hora, pero era tan vasto el conocimiento que no lo podíamos interrumpir. La locución nos ha dado muy bien y por ahí recomendaron llegar
hacer llegar esta entrevista completa a María Corina. Créame que así se hará. Y Jessica, gracias por estar aquí, don Maracucho, por ahí estuvo el gato, por ahí estuvo este Marco, a todos los que comentaron, los que nos están apoyando, no se pierdan mañana la entrevista a las 5 de la tarde con el ex embajador de Uruguay en Tel Aviv, embajador Washington Abdala, y el día martes también con el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, también ex embajador. Esto, y Ricardo también ahí. Esto nos emana a continuar estos espacios y el compromiso de este humilde servidor es traerles estos invitados a estos espacios. Claro, a veces estar ahí con el teléfono. ¿Cuándo me acepta? ¿Cuándo me acepta? Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces hay que traer este tipo de invitados a estos espacios del pueblo que la narcodictadura no ha podido controlar, para contrarrestar la guerra comunicacional, para de una vez por todas mandarle un mensaje claro, contundente y preciso a ese pueblo árido de libertad que pide a gritos salir de este narcoestado. Pues bien, lo vamos a hacer. Y no es tarea de sentimiento, no es tarea del general, no es tarea de Jessica o de todos, es tarea de todos, señores. Esto no lo hacemos por nosotros, por este grupito que está aquí. Esto lo hacemos por más de 30 millones de venezolanos, para darle un mensaje. Y con esto cierro, claro, contundente y preciso hacia el mundo, para afuera, que el socialismo del siglo XXI, ese fallido invento de esos criminales narcoterroristas, se acabó. Y eso, el mensaje va a ser con la caída de ese narcoestado, llamado Nicolás Maduro, llamado Diosdado Cabello, llamado los locos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, y el inefable, que tiene el uniforme, pero no tiene los huevos, Vladimir Padrino López. Mi general, toda la honra, toda la gloria y todas las congratulaciones para usted y para todos los invitados que estuvieron presentes. Me despido, se despide hasta una nueva oportunidad. Que Dios le conceda buenos tiempos a todos, que los bendiga y bueno, mucha luz, mucha fortaleza y mucha sabiduría para seguir adelante. Amén. Hasta una próxima oportunidad. Amén.